Hoy cocinamos ensalada de pasta completa con una vinagreta de limón para chuparse los dedos. Hola, soy Bego y desde la empanada de Bego comenzamos la receta poniendo una cazuela alta al fuego con abundante agua a la que incorporaremos la sal al gusto y la pasta corta de nuestra elección. Removemos bien y esperamos a que de nuevo comience a hervir. Ahora que ha comenzado a hervir, coceremos el tiempo estipulado por el fabricante de la pasta que utilicemos, removiendo de vez en cuando durante la cocción para que no se nos pegue. Y mientras vamos a picar muy pequeñitas unas hojas frescas de albahaca, así saborizaremos nuestra pasta. Nuestra pasta ya ha cocido el tiempo suficiente, así que apagamos y sin enjuagarla ni nada la escurrimos muy bien y esto hará que nuestra pasta no pierda textura ni sabor y la pasamos directamente a una fuente o ensaladera. Ahora le espolvoreamos la albahaca fresca que hemos picado para saborizarla mientras se atempera, así como un hilo de aceite de oliva virgen extra que removeremos para que nuestra pasta no se pegue entre sí. Y así la dejaremos a un lado y mientras prepararemos el resto de la receta. Se va enfriando a temperatura ambiente. Vamos a aprovechar la misma cazuela que hemos cocido la pasta para cocer los huevos y para ello los vamos a introducir en ella muy suavemente para evitar que se golpeen y se rompan, y como trucazo vamos a poner un chorro de vinagre para que en el caso de que hubiese rotura no se deshaga la clara por el resto de la cazuela. Los vamos a cocer durante 10 minutos y mientras continuamos preparando los ingredientes de la receta. Vamos a quitarle el tallo a los tomates y en nuestro caso, aunque es opcional, los vamos a pelar. Ahora que ya los tenemos pelados, los cortaremos en rodajas finas o a nuestro gusto, pero nosotros queremos simplemente tener unos pocos tropezones para encontrarnos en la ensalada, así que los vamos a hacer a tiras y luego a cuadraditos pequeños. La verdad es que es muy fácil. Ahora vamos con la cebolla y haremos lo mismo, la cortaremos por la mitad y la cortaremos primero a tiras y después a cuadritos pequeñitos. Estos cuadritos pequeñitos nos van a dar una textura crujiente y fresca en la ensalada. Y por último vamos a rodearlo y cortar el aguacate tal y como lo veis. Simplemente es cortarle la corteza, girarlos y ahora mirad qué fácil vamos a cortar el aguacate. Los cortaremos primero unas líneas de lado a lado para finalmente hacer las otras perpendiculares y de esta forma lo tendremos ya cortado a cuadraditos. Así que para evitar mirar el hueso se quita muy fácil, un golpe seco con el cuchillo y lo quitamos. Ahora ponemos unas gotas de limón para evitar que se nos oxiden y se nos oscurezcan. Nuestros huevos ya llevan estos 10 minutos cociendo, así que apagamos la cazuela, los pescamos y los refrescamos en un bol con agua fría y los dejamos ahí unos minutos hasta que se atemperen. Ahora vamos a hacer la vinagreta. Es muy sencilla y clásica. Vamos a utilizar aceite de oliva virgen extra, con unas 3 o 4 cucharadas será suficiente, y pondremos unas cucharadas más o menos de zumo de limón, aunque podéis sustituirlo por vinagre, eso es a gusto personal, y luego le añadiremos una cucharada de mostaza. Esta vinagreta la verdad que está deliciosa. Vamos a ponerle también una cucharadita de sal para que nuestro aliño tenga sal, aunque siempre es opcional añadírsela o no. Y ahora con unas varillas de mano lo removemos todo hasta emulsionarlo. Como esta ensalada se puede hacer de un día para otro, podemos guardar la vinagreta y la pasta a la que vamos a unir el tomate y la cebolla que vamos a mezclar en el frigorífico durante unas horas o incluso un día antes de servirla y presentarla. Ahora vamos a presentarla, así que en la fuente o ensaladera pondremos la lechuga variada que vamos a aliñar con un hilo de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal.
Y esto necesariamente lo tenemos que hacer justo antes de servir, ya que si no la lechuga se nos ablandaría. Ahora sacamos la pasta del frigorífico, así como los aguacates, y con la cuchara sacamos los trocitos del aguacate, así de sencillo. Y mirad cómo hemos puesto el limón, nuestro aguacate ha aguantado perfectamente sin oxidarse y sin oscurecerse. Sacamos también la vinagreta del frigorífico y como ha reposado la tenemos que volver a emulsionar durante unos segundos para poder aliñar toda nuestra ensalada. Con unas 3 o 4 cucharadas será suficiente. Ahora mezclamos con suavidad, con ayuda de 2 tenedores para no destrozar la pasta y que quede entera, y ya la tenemos perfectamente aliñada. La trasladamos a nuestra fuente donde tenemos la lechuga aliñada, la distribuimos bien y ahora introducimos el resto de los ingredientes que hacen de topping, como es el atún escurrido, que no lo hemos hecho antes ya que este tiende a deshacerse y así se le ve bien en la ensalada, así como los huevos que hemos cocido, que hemos cortado en octavos y que distribuiremos de forma decorativa. Añadimos las aceitunas rellenas y decoramos con unas hojas de albahaca fresca. Espero que disfrutéis de esta ensalada pasta completa con vinagreta de limón, una receta fácil, deliciosa. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta y os deseo bon profit.